Bueno, tras la sesión de periodo extraordinario que comenzara el lunes 28 de julio y que duró, como mencionaba Melissa, 19 horas, finalizando con la aprobación del primer dictamen de la legislación secundaria en materia energética, este martes la Cámara de los Diputados retomó el trabajo legislativo con el segundo dictamen, que es el decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica. Se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Vamos a ver cómo se dio este debate. En primer lugar, el presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Bernal, fundamentó este dictamen de la comisión. Establece el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, misma que estará encargado del control operativo del sistema eléctrico. El SENACE llevará a cabo de manera transparente las subastas para la celebración de contratos de cobertura eléctrica. El legislador finalizó afirmando que el nuevo paradigma cuenta con los mecanismos institucionales, la estructura de incentivos y las disposiciones regulatorias para que nuevas empresas, pequeñas y medianas y grandes, se incorporen al mercado eléctrico nacional bajo condiciones de competencia efectiva, lo cual tendrá consecuencias positivas. Más inversiones, con más jugadores en el sector, permitirá generar muchos más empleos y contribuir al combate a la desigualdad y a la pobreza que lastiman al país. Al contar con electricidad abundante y a precios competitivos, contribuimos a mejorar las condiciones de bienestar. Luego de la fundamentación, diputados de los partidos Movimiento Ciudadano, del Trabajo y de la Revolución Democrática presentaron 7 mociones suspensivas para que el dictamen fuera regresado a comisiones. La presente moción viene a poner el acento en la multitud de violaciones constitucionales y legales que han precedido a las reformas a nuestro ordenamiento fundamental y a las leyes secundarias que encierran la mal llamada reforma energética. A diferencia de la colegisladora que en más de mes y medio procesó los temas, en nuestro caso han bastado menos de 30 horas para acudir a este pleno y votar sin ahondar en el estudio ni discusión. Queda claro que no se ha dado el debido cumplimiento al principio de deliberación parlamentaria. Constitucionalmente, además, el dictamen tiene las siguientes deficiencias, lo que nosotros hemos llamado inconstitucionalidades. Primero, se priva al Congreso de la facultad de regular en materia energética. El Pleno de la Cámara de los Diputados rechazó todas las mociones suspensivas, por lo que se dio paso a los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Nueva Alianza se manifestó a favor del dictamen al afirmar que es acorde al mandato constitucional sobre la rectoría del Estado en el sistema eléctrico nacional al proveerle los instrumentos necesarios para definir, instrumentar y coordinar la política eléctrica del país desde una posición en la que no sea juez y parte en la regulación y abastecimiento de este servicio. Significa también establecer en estas normas secundarias la certeza jurídica que atraiga las inversiones que detonen el desarrollo económico, social para las y los mexicanos. En Nueva Alianza coincidimos en que dicho desarrollo debe estar basado en una visión sostenible. Al fijar su posicionamiento en contra del dictamen, el representante del Partido del Trabajo comentó que no se promueve el uso de energías limpias y señaló o ponderó por mejor una reforma de regulación que por la privatización, y señaló además que no se pueden imitar modelos económicos de países con naturaleza distinta. Estamos en contra de esta minuta porque no garantiza la existencia de un sistema eléctrico integrado y porque no se permiten participaciones de privados que no tienen por consigna el servir al público, sino solo de generar utilidades para sí mismos. El diputado de Movimiento Ciudadano, Alfonso Durazo, manifestó que su partido busca el progreso y las transformaciones benéficas para los ciudadanos, pero que con las nuevas disposiciones legales se está frente al desmantelamiento y privatización del sector eléctrico. Se renuncia incluso
a la Rectoría de la Industria Eléctrica, la energía geotérmica y sus aguas nacionales para sujetar su operación a una lógica exclusivamente mercantilista de lucro y de maximización de los ingresos de las empresas particulares. El Partido Verde señaló que al permitir la participación de particulares en actividades como son la generación, distribución y además transmisión de electricidad, esta reforma garantiza la suficiencia de la oferta energética y promueve además su diversificación. Con esta reforma se abre la inversión en el sector, pero garantizando que el Estado mantenga la rectoría sobre el mismo, fortaleciendo con ello instituciones estratégicas como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Queremos recalcar que el servicio público de transmisión y distribución de electricidad seguirá siendo prestado por la CFE, bajo la regulación de la Comisión Reguladora de Energía. La diputada Aleida Alavés Ruiz, en nombre del Partido de la Revolución Democrática, manifestó que los artículos iniciales establecen que la energía eléctrica es de interés público. En el artículo 42 la fija como un interés social y de orden público, pero solo para los sectores de aprovechamiento de las tierras y subsuelos. Asimismo, denunció motivos ocultos en este dictamen. Que ocultan la desaparición del subsidio de las tarifas eléctricas, lo que elevará en automático con el consecuente daño a la economía familiar. Esto agudizará la disyuntiva que ya enfrentan millones de familias mexicanas entre pagar el recibo de luz o comer. En su oportunidad, el Partido Acción Nacional dijo que se fortalece el esquema de energía distribuida que permitirá además a los hogares que quieran invertir en sus celdas fotovoltaicas la posibilidad de que la energía que no utilicen la puedan despachar a la red y con ella bajar el costo propio de la energía eléctrica. Por otro lado, rechazaron las afirmaciones del PRD en relación a los subsidios. En ningún lado de la reforma se plantea eliminar los subsidios en tanto no tengamos un mercado maduro de energía eléctrica. Los subsidios no se pueden erradicar de un plumazo. Bueno, finalmente el Partido Revolucionario Institucional externó que se necesitan más generadores de energía de distintos tipos, además del combustóleo, diésel y gas natural como el sol, aire y geotermia, lo cual afirmó lo contienen las leyes secundarias. La Comisión Federal de Electricidad seguirá suministrando el servicio eléctrico con tarifas reguladas bajo la figura de suministro básico, así como también se posibilita que los grandes usuarios puedan contratar el suministro en el mercado libre. La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, calculará las tarifas máximas de los suministradores del último recurso. Durante la discusión en lo general a favor y en contra del dictamen por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley General Geotérmica y adición y reforma a diversas disposiciones de la Ley de Aguas Naturales, las y los diputados en contra del proyecto dijeron que la iniciativa carece de mecanismos definidos y procedimientos para solucionar o intervenir parte del Estado mexicano en los conflictos que pudieran surgir. A favor del dictamen argumentaron que se piensa a mediano y largo plazo en un modelo sustentable, aunque aseguraron que se mantendrán atentos para salvaguardar los derechos sociales y ambientales. Sostenemos que una reforma energética representa en sí misma un desafío de trascendencia histórica. Advertimos también con responsabilidad que se trata de proyectos legislativos perfectibles, esto es, que su aprobación en la arena del Poder Legislativo y lo conducente en materia de su promulgación no representan en sí mismas transformaciones inmediatas. Se permite ahora la intervención de diversos sujetos en los contratos, ganando el Estado a su favor tecnología y experiencia sobre la distribución de la energía. De este modo, las empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad, podrán combatir pérdidas, lo cual significará un ahorro para los mexicanos y un servicio público óptimo. Se establece que la Secretaría de Energía, la de Desarrollo Social y la de Hacienda podrán instrumentar subsidios y apoyos focalizados a comunidades rurales y populares marginados, lo que significa
que atendiendo, concluyo presidente, estos apoyos podrían liberar el que haya subsidios generalizados y por ende no solamente no bajarían las tarifas de electricidad, sino que con esta reforma van a aumentar los precios de los recibos de la luz de millones de mexicanos. En lo que respecta al apoyo a los usuarios que cuentan con subsidio para reducir el monto de su factura, estos permanecen, no se modifican. Al contrario, la CENER establecerá políticas para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas del país al menor costo. Al igual que en la Ley de Hidrocarburos, el capítulo 8, relativo al uso y ocupación superficial, regula la privación del derecho a la propiedad de manera arbitraria, sin satisfacer el derecho de acceso a la justicia de los propietarios. Puede ser básicamente ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios o también comunidades indígenas. Era urgente que pudiéramos generar un cambio positivo para poder cambiar la vida de millones de mexicanos. El nuevo modelo que hoy estamos creando permitirá volvernos un país moderno, un país de vanguardia. ¿Y cómo lo haremos, amigos y amigas? Atrayendo inversiones privadas al sector. Con ello generaremos empleos y obtendremos los recursos naturales que hoy tenemos enterrados. Cuando dicen y se ufanan y se alegran quienes plantean este tipo de reformas, pues la verdad son victorias culturales que al pueblo de México le salen muy caras. ¿Cuánto le va a salir esta victoria cultural al pueblo de México? ¿Cuánto van a costar estos pasivos? 2 billones de pesos. ¿Cuánto más vamos a pagar? Es falso que las tarifas se vayan a bajar. Y luego de leer el apartado de las reservas a este dictamen, se sometió a votación nominal en lo general, mismo que se avaló con 331 votos en pro, 128 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 331 votos. Luego de la votación en lo general, le informo el diputado Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía, presentó reservas a 8 artículos de la Ley de la Industria Eléctrica relativos a la ocupación de terrenos, entre los que destacan, vamos a revisar. En el artículo 73 se establecen los términos y condiciones para el uso o afectación de terrenos a fin de realizar las actividades a que se refiere el artículo 61, los cuales serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos y los interesados en realizar estas actividades. Tratándose de propiedad privada, además podrá convenirse la adquisición. También los titulares de los terrenos, bienes o derechos tendrán derecho a que la contraprestación cubra, según sea el caso, que se podrá proponer a propietario o titular del derecho o miembros de la comunidad o localidad la adquisición de bienes o insumos suministrados o prestados por dichas personas cuando sea compatible con el proyecto. Las servidumbres legales se decretarán a favor del interesado y se regirán por las disposiciones del derecho común federal y serán además competencia de los tribunales federales. El diputado José Luis Flores del PRI habló de los cambios propuestos. Vamos a ver qué dijo. Se reconocen los derechos ejidales y comunales de aquellas localidades en las que exista la posibilidad de desarrollar proyectos de infraestructura del sector eléctrico. Propone modificar el texto original para que los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura del sector eléctrico manifiesten por escrito la descripción detallada del proyecto y atiendan las dudas y cuestionamientos de los propietarios de los terrenos. El diputado Fernando Rodríguez Doval fundamentó a favor de los cambios al dictamen. Aseguró que este nuevo marco jurídico es una victoria cultural de Acción Nacional, ya que prevé, dijo, la posibilidad de mejores productos a través de mayor competencia. En contraparte, la diputada Lilia Aguilar Gil del PT externó su postura en contra al asegurar que no se debe dar todo el poder ni a las empresas ni al Estado. Yo sé que en esta Cámara hay muchos que idolatran al Estado,
Hay muchos que quisieran que el Estado fuera dueño absolutamente de todo. Hay gente que quisiera que el Estado ahogara la iniciativa privada, que ahogara la iniciativa individual. Hay partidos que incluso tienen como sus modelos a países como Cuba o como Corea del Norte, pero esos países han demostrado ser un fracaso en materia económica. No podemos decir en esta tribuna que porque algunos están enamorados del Estado, vamos a creer que las empresas son infalibles. O ahí está el caso de Oceanografía, ¿ya se nos olvidó? No, ni mucho Estado, ni mucha empresa. No hay que ser más liberales que los liberales. Les recuerdo a aquellos que vienen a decir y a defender al mercado aquí, que ni Adam Smith tenía esa confianza en el mercado. Hoy estamos siendo testigos prácticamente de la desaparición de la CFE, porque esta empresa productiva de Estado, como se le ha denominado, en las condiciones en las que hoy se establecen, no puede siquiera aspirar a competir. Lo que se está haciendo es entregar sus actividades a los extranjeros. Bueno, el primer tema a discusión fue relativo al modelo abierto de mercado y tarifas eléctricas y ocupación temporal de tierras, en la cual se presentaron un total de 346 reservas de distintos grupos parlamentarios. Los legisladores subieron a tribuna a presentar sus propuestas, las cuales fueron debatidas. Abandonar la inversión pública y abrir nuevos campos para los negocios del sector privado no harán más fuerte a nuestra industria. Decir que hay competencia en el oligopolio es una falacia. No vengan a engañar. Esta reforma fortalecerá la competitividad en la actividad de generación, acelerará la expansión de las redes de transmisión, mejorará la calidad de suministro en la distribución y ofrecerá al consumidor final una mayor gama de oportunidades para satisfacer su consumo a precios competitivos. Es una legislación que vulnera derechos fundamentales, que pone a los nacionales mexicanos, a los mexicanos y mexicanas, a la merced de la depredación de empresas transnacionales o empresas extranjeras o nacionales sin que exista la rectoría del Estado. Creemos que la aprobación de estas leyes es el medio idóneo para garantizar la apertura del mercado, lo cual, como ya hemos dicho, traerá consigo diversos beneficios expresados, principalmente en la reducción de tarifas y en el mejoramiento del servicio de suministro de energía eléctrica. Se pone fin a un monopolio estatal que generaba una industria eléctrica obsoleta, ineficiente, con enormes pérdidas que se traducían en altas tarifas para el consumidor, especialmente para las industrias y empresas que son la fuente de trabajo para millones de mexicanos. Ahora, con esta nueva ley, los grandes consumidores industriales, comerciales y de servicios que representan el 60% del mercado eléctrico podrán contratar con mayoristas privados. Y CFE solo atenderá a los usuarios de suministro doméstico, es decir, se queda únicamente con el 23% del mercado. Bueno, de las reservas presentadas, ninguna fue aceptada y se votó posteriormente los artículos reservados en sus términos. El segundo tema a discusión en lo particular fue el denominado Industria Eléctrica Nacional, rubro en el que los diputados realizaron 117 reservas. Queremos que la legislación envíe un mensaje al sector privado de que el Estado está dispuesto a conformar un mercado de consumo de energía solar a través de incentivos atractivos para el abaratamiento de la energía solar. Es la fragmentación del servicio público de energía eléctrica, servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, servicio de interés público y servicios conexos. Con dicha fragmentación desaparecen los principios básicos de equidad y justicia social. La Comisión Reguladora de Energía va a regular que haya un mercado fluido de mayoristas que haga que la distribución de la electricidad se haga en base a costos de producción principalmente y sobre todo a un mercado libre con esta situación. Quede claramente expresado
que los contratos que celebren las empresas productivas del Estado con particulares se rijan bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad y competitividad. La prisa por la apertura del mercado de los servicios de electricidad se observa en los procedimientos y plazos para fraccionar a la CFE. El tercer y último tema de la discusión en lo particular se denominó Aguas Nacionales, apartado en el que se registraron alrededor de 98 reservas por parte de los grupos parlamentarios. Se dispone expresamente que para la realización de actividades de exploración con fines geotérmicos, los interesados deberán solicitar permiso de obra para los pozos exploratorios. De la Ley de Aguas Nacionales que se presenta en el dictamen propone regular el concepto de yacimiento geotérmico hidrotermal, pero se les olvidó incluir los conceptos de yacimiento geotérmico, agua geotérmica, concesión, concesionario, exploración, explotación, pozo exploratorio geotérmico. Se adiciona a la ley con el objeto de incluir la referencia al yacimiento geotérmico hidrotermal referido y definido en la Ley de Energía Geotérmica, dotando así de congruencia al andamiaje jurídico en la materia. Suprimir que en el caso de donde se piense que hay hidrocarburos, pues ahí las actividades a que se refiere esta ley de utilidad pública, suprimamos ese artículo totalmente. Agregamos un cuarto párrafo que dice: quedan prohibidas las actividades de exploración de yacimientos geotérmicos en áreas naturales protegidas, áreas prioritarias para la conservación y las zonas de salvaguarda a las que hace referencia la Ley de Hidrocarburos. Hemos hecho reservas, estamos en desacuerdo con el contenido del dictamen, porque se relega a la industria eléctrica nacional al permitir que el Estado, a través de la Secretaría de Energía, los transportistas o los distribuidores puedan formar asociaciones o celebrar contratos con particulares. Finalmente, luego del debate y discusión, la segunda minuta del paquete de leyes secundarias en materia energética fue aprobada por la Cámara de Diputados y devuelta con modificaciones al Senado de la República, aprobando con ello la creación de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, así como reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.